Buenos días a todos y muchas gracias por tantas felicitaciones. Hace 15 días Terry Virgo nos trajo un mensaje especial. Fue la reunión del domingo por la tarde. Un mensaje que Dios había puesto en su corazón para que nos lo hiciera llegar a nosotros. Quiero que sepáis que ese mensaje yo lo escuché mucho antes que ninguno de vosotros. Me tocó traducirlo y luego lo tuve que doblar a gran velocidad, por cierto, si recordáis, porque no me cabían todas las palabras que necesitamos en castellano para expresar algo que en inglés es una frase siempre mucho más cortita. Pero bueno, lo que os contaba esto porque ese mensaje, además de grabarlo, de doblarlo, se me quedó grabado. Y entonces le he estado dando muchas vueltas en las casi 4 semanas que hace desde que escuché el mensaje de Terry por primera vez. Estamos viviendo ya un segundo año de pandemia. Un segundo año de limitación severa de nuestras libertades. Estamos viviendo un segundo año de sufrimiento, de aislamiento y de muerte. Y creo que aunque sea con respeto, hay veces que nos volvemos a Dios preguntándole: ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué hemos hecho mal para merecer tanto sufrimiento? ¿Qué falla en nuestra mecánica como creyentes que nos impide recoger todo el fruto que nos gustaría ver? Y yo creo que además hay veces que pensamos que es un fruto que merecemos. Hemos trabajado mucho y nos gustaría ver ese fruto surgir. ¿Por qué no conseguimos ser plenamente felices? ¿Por qué sentimos a veces que nuestras oraciones se quedan en el techo? No llegan mucho más allá de la habitación en la que estamos o del local de iglesia en el que nos encontramos reunidos. Terry en su mensaje nos recordaba que hubo un momento en el que Dios se enfadó de manera importante con el pueblo de Israel, porque se nos dice dejaron de ser fieles a su compromiso con él. Quería leeros ese pasaje, Malaquías 3, versículos del 6 al 10. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Dice: pues sí, vosotros me habéis robado. Y entonces preguntáis: ¿en qué te hemos robado? Dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed todos los diezmos al granero y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como nos recordaba Terry, después de estas palabras que recoge el profeta Malaquías, palabras de juicio, el Señor no volvió a hablar a su pueblo, si no me equivoco, durante prácticamente 500 años, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías. El relato que tenemos en el Evangelio de Lucas, en el cual el ángel Gabriel baja a la tierra para anunciar primero a Zacarías, que estaba ministrando al Señor en el templo de Jerusalén, y viene a anunciarle que su mujer va a quedar embarazada y que va a tener un hijo varón, que será el mensajero que va abriendo camino al Mesías.
y después Gabriel va también a visitar a la Virgen María y le dice: vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Quizá te preguntes, ¿repetiría Dios su juicio hoy en día como sucedió en tiempos de Malaquías? Pues Terry nos recordaba que si nos vamos hasta el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, allí vemos cómo el Señor le ordena a Juan, que está prisionero en la isla de Patmos, que escriba a los ángeles de las 7 iglesias de Asia. Y a más de una de esas iglesias, como veremos a continuación, las amonesta con un juicio similar al que Dios ha expresado contra el pueblo de Israel. Juan escribe al ángel, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son unos mentirosos. Has sufrido y sufres y has trabajado por mi nombre sin rendirte. Parece que no iban mal las cosas allí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Al ángel de la iglesia de Sardis le dice: yo conozco tus obras y sé que tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y al ángel de la iglesia de la Odisea le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Os imagináis a Dios diciéndonos a nosotros como iglesia: has dejado tu primer amor? ¿O tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto? ¿O por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca? Como nos decía Terry, ¿dónde está ese primer amor? Ese primer amor que teníamos nosotros, como creyentes individuales, como grupo, como iglesia. ¿Dónde está esa vida en el Espíritu? ¿Dónde están esos jóvenes que ven visiones? ¿Dónde están esas profecías y esas sanidades? Me asusta que tengamos fama de estar vivos, pero en realidad estamos muertos. Esto es lo que nos recordaba Terry hace ya algo más de un mes. No nos estaremos volviendo como la iglesia de la Odisea, que decía: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Jesús le dice: no sabes que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! ¡Qué mensaje más radical para la iglesia de la Odisea! Más palabras de Terry. Terry nos decía: según estaba preparando estos pensamientos, pensé en frases como estas, y se está refiriendo a la vida de muchas iglesias hoy en día: cantando sin celebración, adorando sin asombro, intercediendo sin intimidad, funcionando sin fe, cumpliendo pero sin disfrutar. Queridos, ¿es posible que nos hayamos desviado así? Seguía Terry diciendo: el avivamiento, porque todo esto es porque el Señor le ha dado palabra de que debiéramos estar orando por un avivamiento, y ahí es donde llegaremos al final de este mensaje. Nos explicaba que el avivamiento es, entre otras cosas, darnos cuenta de que nos hemos vuelto aburridos, de que hemos perdido el camino, de que necesitamos un toque de frescor. Y añado yo: ¿qué es lo que hemos perdido? O quizá es que nunca llegamos a tenerlo en plenitud. Si retrocedemos a las últimas palabras que nuestro Señor
habló a sus discípulos antes de subir al cielo, podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 8. Estando juntos, les dio esta orden a todos ellos: no salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre, de la cual os hablé, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Quienes estaban con él reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No sé si os habéis parado alguna vez a pensarlo, pero yo he pensado, el Señor ha muerto, el Señor ha y se vinieron todos sus discípulos abajo. De repente resulta que el Señor ha resucitado y están asombrados y no saben qué. Y lo único que se les ocurre preguntar cuando parece que se está despidiendo es: ¿restaurarás a Israel el reino? Y les dice, respondió Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. Son potestad exclusiva del Padre, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leyendo este versículo me acordaba que ya el Señor antes había dejado, y lo tenemos en Mateo 28, versículos 18 al 20, lo que consideramos la gran comisión. Les había dicho a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El que tiene potestad es que tiene poder. Y el Señor está diciendo: todo el poder me ha sido concedido a mí, arriba y aquí abajo. Es como decirles: no busquéis por ningún otro lado. El único sitio en que lo encontraréis es en mí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta entonces, y me la hago a mí mismo para empezar: ¿hemos recibido de verdad ese poder como individuos, uno a uno, y como iglesia? ¿Qué es lo que se nos pide que llevemos a cabo con ese poder? Porque a veces buscamos el poder y le pedimos al Señor, pero yo creo que lo hacemos porque nos atrae eso de tener poder. No sé si a alguno se le ocurriría volverse a los 7 picos y decir: cambiad de sitio, como nos dijo el Señor, que podríamos llegar a decir a un monte: quítate de ahí, y el monte se quitaría. Pero ¿para qué lo necesitamos eso? El Señor está hablando de que usemos nuestra cabeza, de que seamos sensatos, de que lo que pidamos con ese poder sean cosas razonables, cosas que redunden en la gloria de Dios, cosas que redunden en la extensión del Evangelio, cosas que redunden en beneficio para el cuerpo de Cristo, que crezca pareciéndose cada vez más a Él. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que se nos pide que llevemos a cabo con ese poder? Dios no nos ha prometido el poder porque sí, lo da con una razón. Y iba a decir esta semana, no, Kevin ya me anunció que me tocaba hablar hoy hace más de un mes, y llevo dándole vueltas a ver qué tema trataba, y cuando me decidí, o una de las razones por las que me decidí por este, es porque seguía resonando en mi cabeza: recibiréis poder y me seréis testigos. Y entonces dije, a ver, es que van juntos, es que es una sola frase. No podemos estar pidiendo, intercediendo y clamando por poder. ¿Poder para qué? Recibiréis poder y seréis mis testigos. Una declaración que lleva incorporado un mandamiento: que seremos sus testigos. ¿Será que es que nos gusta más la primera parte,
la de recibiréis poder, y no le damos la misma importancia a la segunda parte, me seréis testigos. ¿Será que pasamos tanto tiempo buscando ese poder prometido y no llegamos nunca a poner en marcha aquello para lo cual el Señor nos ha concedido ese poder? ¿Será que como la iglesia de Éfeso hemos perdido ese primer amor? ¿Será que como la iglesia de Sardis tenemos fama de estar vivos, pero en realidad estamos muertos? ¿Será que como la iglesia de la Odisea somos tibios? Necesitamos una nueva visitación del Espíritu, necesitamos una nueva llenura, una visitación del Señor, una nueva llenura de su Espíritu. Nuestra iglesia en Madrid, España, también necesitan un avivamiento. Y a lo que Terry nos animaba es a que empezásemos a clamar al Señor. Decía, empecemos a clamar al Señor pidiendo un gran avivamiento. Nos contaba ejemplos de hace 100 años, creo que el último era un poquito más cercano, pero de hace bastante tiempo y del siglo pasado y del siglo XIX, avivamientos que habían surgido en distintas zonas de Inglaterra, en Estados Unidos. Aquí en España es que no hemos tenido uno, que yo sepa, y nací en una familia creyente, no son 18, son 84 los que cumplo hoy. 74. Es que con lo del el 8 de 18, y además eso es que me ha equivocado Kevin. Culpa de Kevin. En España no hemos tenido ningún avivamiento y es triste, pero la iglesia del Señor, la iglesia fuerte, su cuerpo, no las religiones, no los cristianos, que hay muchos que les pasa lo que a la iglesia de Brun, que ya se me olvida en qué orden iba, bueno, los que creían que los que tienen nombre de estar vivo y resulta que están muertos. Hay muchos que se llaman cristianos y resulta que no lo son. Necesitamos clamar al Señor por un gran avivamiento. Y fijaos que no estoy diciendo necesitamos orar, necesitamos clamar. Hay una diferencia. Orar es hablar con el Señor, ay Señor, sería bueno, tal, no sé qué, o por favor, para mí, para mis hijos, para este amigo que está enfermo, para esta situación financiera, para lo que sea, y le pedimos. Pero clamar es pedir desesperadamente, ser conscientes de la necesidad que tenemos de lo que estamos pidiendo. Es algo que tiene que surgir de dentro de nosotros. Y es algo que llega al Señor de una manera diferente. El Señor, entre otras muchísimas cosas, tiene un oído fenomenal. No hace falta gritar, pero sí sabe si estamos pidiendo, si estamos leyendo nuestra lista de la compra o si estamos clamando a Él por algo que necesitamos y que es un peso que tenemos en nuestro corazón. España, porque cuando sucedió la Reforma, aquí teníamos la Inquisición, famosa en el mundo entero, la Inquisición española, nunca llegó la Reforma aquí. Y entonces los creyentes auténticos, los creyentes que han conocido al Señor como su Salvador personal y le adoran y le sirven como su Señor, Señor de sus vidas, esos son muy poquitos, en España desde luego muy poquitos, en el resto de los países también, dentro de todos los que se consideran cristianos, y no es que sean mejores, es que son distintos, es que viven para su Señor, es que es el Señor de sus vidas, y es que tienen y lo muestran paso a paso la convicción de que van a estar arriba en esas moradas que el Señor dijo a sus discípulos que se iba a preparar para nosotros, para aquellos que le seguimos.
¿No os gustaría ver a multitudes en cada una de nuestras ciudades y pueblos caer arrepentidos buscando al Señor? Eso es lo que ha sucedido en los avivamientos. La gente por las calles llorando, cayendo de rodillas en medio del barro, porque las calles no estaban asfaltadas en aquel entonces, y clamando al Señor y pidiendo piedad, porque eran conscientes de su pecado y de su necesidad de tener un Salvador. ¿No os gustaría ver nuestras iglesias llenas a rebosar de hombres, mujeres y niños clamando a Dios y alabando su nombre? Es lo que deberíamos estar buscando. Para eso se nos ofreció el poder, para estar presente y responder adecuadamente en situaciones como esas. Es el Espíritu de Dios el que lo va a hacer. No somos nosotros los que vamos a producir el avivamiento. Es el Señor bajando a nosotros el que lo tiene que llevar a cabo. Pero tenemos que desearlo. Tiene que ser un clamor. Tiene que ser algo profundo. Tiene que ser algo que sale de dentro de nosotros porque somos conscientes de la necesidad que la Iglesia tiene de un avivamiento y de que ese avivamiento desborde y toque y afecte a toda nuestra sociedad. Cantidad de cosas que no me gustan en nuestra sociedad, pero yo no puedo cambiarlas. Ni los políticos, por mucho que nos prometan, las van a poder cambiar. Pero el Señor puede cambiar a los individuos, porque es el único que cambia vidas y es el único que tiene poder para hacer eso. Así que termino con las mismas palabras que utilizó Terry para despedirse de nosotros. Dijo: la necesidad en nuestros días de un derramamiento por parte de Dios es enorme. Así que, amados, sigamos orando, pidiendo un avivamiento. Confiemos que Dios vendrá y que viviremos días de derramamiento de su Espíritu. El Señor os bendiga, y es mi deseo también para todos vosotros, estéis donde estéis, escuchándonos en esta mañana. Que el Señor os bendiga. Amén.